La marcha de los filos. Buenas tardes, y hoy les vengo a contar un poco sobre de lo que habla la marcha de los filos. La marcha de los filos es un capítulo de cierto libro que nos trata de explicar de dónde viene la vida. Al principio nos dice que tal vez empezó con una sola célula que después se asoció a más de estas convirtiéndose en algo más complejo, tanto que al ser algo más complejo y estar conformada por más células, encontró la forma de sobrevivir gracias a que estas células se sustentaban, ya que cuando una moría otra relevaba a esta. Y la ventaja de estas pudo haber sido que al ser una sola célula no le faltaba nada. Entre estas y de esta forma, más adelante dieron como resultado un organismo que funcionaba mejor que muchos otros. Este organismo llegó a otro nivel en donde su sustento y su supervivencia eran definidos por el alimento. Esta se alimentaba de almacenes de comida y sustancias que lo rodeaban. Debido a que esta célula podía controlar y mantenerse con lo que comía, dio otro gran paso abriéndose las puertas en el árbol de la vida. Las que vivían de esta eran los virus que se alimentaban de ella para poder sobrevivir. Estas dos aprendieron a coexistir, o al menos así entendí, ya que después de esto, la célula dejó de ser ella misma y se convirtió en un virus. Pero después de que ésta se convirtió en un virus, sucedió que volvió a ser una célula de nuevo, pero con el único cambio de que tiene un mayor control de su entorno. Esta célula va avanzando cada vez más, hasta llegar al punto de hacerse independiente de su entorno, pero aún no completamente. La única que se sostiene de su entorno es el virus, ya que vive de lo que lo rodea. Y también hay que decir que después de esto viene otro dato, el parasitismo. Este se ha encontrado en todos los niveles de la vida y que este ha sido muy importante para la evolución, pero también le ha sido difícil escalar hasta el árbol de la vida, ya que, este es muy especial en cuestión de escoger su hogar. Todas las condiciones deben ser adecuadas para este organismo, de otra forma, este moriría. Según iban evolucionando las células, estas empezaron a producir su propia comida, la cual fue la clorófila. De esta forma esta célula avanzada logró romper las ataduras del buscar comida en su entorno, ya que ahora necesitaba solamente algunos elementos que abundaban en la superficie terrestre. Estas células saltaron alto hacia el árbol de la vida, ya que se convirtieron en células vegetales. Pero no fueron las únicas células que dieron el gran salto, sino que también las colonias de células animales. Estas células tienen similitudes con el parasitismo, ya que las células vegetales pueden seguir viviendo un indeterminado tiempo consumiendo lo que necesitan del ambiente, pero las células animales no, estas necesitan de otros para vivir. Tampoco debemos de decir que las células vegetales no tienen características parasitarias. Así pues, las colonias de células, tanto vegetales como animales, se han podido formar y se han formado. No es grande la ventaja de una colonia de células, si se trata simplemente de una colección de células independientes por completo y nada más, sobre las células demasiado separadas. Sin embargo, la existencia de una colonia de células hace posible la especialización a nivel celular. Las colonias de células que corrieron con mayor suerte eran las más grandes, fueron las esponjas, que al ser comparadas con otras colonias estas son gigantes. Bueno, tampoco hay que saltarnos mucho, porque aún quedan los siguientes en la evolución, los cuales son los gusanos, que de aquí pasaron desarrollando esqueletos. Y bueno, de todas las especies que conocemos, la verdad que es impresionante cómo es el cambio y la adaptación a los medios. Y bueno, para explicar la evolución del humano hay que remontar hasta la medusa, que siguió su evolución a gusanos planos y de ahí a nematodos, abriendo tres ramas después de estas, las cuales son equinodermos, anélidos, que son gusanos, y moluscos, que bueno, estos tres tienen relación acabando en la creación del humano, y por otro lado los insectos y todas sus subespecies. Bueno, tampoco significa que la evolución haya quedado hasta ahí. Les dejaré otro video que se me hizo muy interesante. Hace aproximadamente 3.000 millones de años, las formas de vida primitivas absorbían energía del Sol. Los microbios submarinos crearon un pigmento verde llamado clorofila, que les permitía captar la luz del Sol y producir una reacción química, convirtiendo el dióxido de carbono y el agua en alimento. Este proceso, conocido como fotosíntesis, permitió a las bacterias multiplicarse en una de las primeras estructuras sobre la Tierra, las cianobacterias, antes llamadas cianófitas o algas verdeazuladas. Las cianobacterias introdujeron grandes cantidades de oxígeno en el agua y el aire, provocando la revolución del oxígeno. De pronto la vida se dividió en dos grupos.
Uno huyó del oxígeno, ocultándose en la zona anaerobia del mundo. El otro usó ese oxígeno como una gran ventaja energética, lo que desde mi punto de vista le permitió crecer y evolucionar mucho más rápido. Lo que está claro es que al adquirir esa habilidad, las cianobacterias superaron a todos los demás. Gracias a las cianobacterias, la vida se diversificó y adquirió una mayor complejidad. Sin ellas, no existiría el oxígeno molecular. Y por tanto, plantas, animales y seres humanos no se habrían desarrollado jamás. De no ser por las cianobacterias, no estaríamos aquí. Estamos en deuda con la escoria de la Tierra. Todos provenimos del mismo lugar. Todos tenemos mucho en común con las bacterias, sin duda alguna. Para encontrar vidas más complejas, necesitaríamos saltar en el tiempo, a hace 3.500 millones de años, y a un océano poco profundo. Parecen rocas, o incluso plantas. Parecen crecer del lecho marino. Cada una es una montaña de bacterias vivas, colonias llamadas estromatolitos. Como por arte de magia, estas bacterias transforman la luz del sol en alimento. Este proceso, llamado fotosíntesis, usa la energía lumínica para convertir dióxido de carbono y agua en glucosa. Una forma sencilla de azúcar similar a lo que le ponemos al café. De esta transformación mágica surge un producto, un gas llamado oxígeno. Bajo el agua, poco a poco, los estromatolitos van llenando el mar de oxígeno. A su vez, el oxígeno convierte los restos de hierro del agua en óxido. Este óxido cubre el fondo marino formando depósitos de roca ferrosa. Algún día nosotros usaremos este mineral para construir puentes, barcos y rascacielos. Creo que ya ha sido bastante, así que no los confundiré más. Hasta la próxima.